Ahora, ¿qué es la lógica difusa? Para entender de forma fácil se tiene el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el taponamiento de la succión del equipo BES. Esta proposición en la lógica clásica tomaría un valor de 0 de ser falsa y de 1 de ser verdadera. Al hacer uso de la lógica difusa, lo que se propone es tratar con valores de veracidad, es decir, una determinada condición puede ser parcialmente verdadera y también tiene un porcentaje de ser parcialmente falsa. La idea tras la lógica difusa no es determinar si esta condición es cierta o falsa, sino que se pretende determinar en qué grado es verdadera. La lógica difusa además resuelve la necesidad de transformar descriptores cualitativos en descriptores cuantitativos. En la tabla anterior se identificó el comportamiento que debería tomar una determinada variable, si de incremento, decremento o simplemente estabilidad. Ahora, ¿cómo transformamos estos descriptores cualitativos a descriptores cuantitativos? Pues por medio de definir lo que se llama la pertenencia de una variable a un conjunto, o lo que se conoce en la lógica difusa como funciones de pertenencia. De forma sencilla, y para nuestro caso, sería definir el rango de valores entre los cuales se mueve, por ejemplo, la P y P, y es ahí donde entra el conocimiento del especialista, pues este es el encargado de, según las características del equipo post-fluido, definir cuál es el rango en el cual puede variar un parámetro. Posteriormente se tiene lo que es el módulo de inferencia difusa, que son un conjunto de reglas, de las cuales se obtiene un resultado. Se hace un sumatorio del resultante de todas esas reglas y el resultado final será un valor que nos determine el grado de certeza de que una condición específica sea la que se encuentra afectando el desempeño óptimo del equipo BES y a partir de ahí tomar decisiones. Para un mejor entendimiento de esto vamos a presentar un ejemplo simple de la aplicación de la lógica difusa. Como ejemplo, se tomará el caso del pozo Auca Sur 15. Este pozo hubo presencia de sólidos en el fluido de producción, lo que generó el taponamiento de la succión de la bomba. Entonces empezamos por definir los descriptores cualitativos. Mediante este estudio ya se definió de forma cualitativa las tendencias de las curvas de monitoreo ante una condición de taponamiento de la succión de la bomba, y está expresado en esta tabla. Ahora, ¿cómo transformamos a descriptores cuantitativos? Esto se hace por medio de definir rangos para cada uno de los parámetros de monitoreo. Entonces venimos a la plataforma de monitoreo y nos encontramos que se pueden identificar cuando las curvas de los parámetros de monitoreo presentan un comportamiento estable y cuando un comportamiento inestable. ¿Para qué nos sirve identificar una zona de comportamiento estable? Porque a partir de esto se puede definir los rangos en los cuales los parámetros pueden variar, como se muestra en esta tabla. Para nuestro ejemplo se consideraron 5 variables: caudal, amperaje, presión de descarga, presión de succión y temperatura de motor. Esta columna de valores medios son los valores que se identificaron cuando los parámetros se encontraban estables. Ahora definimos el rango, es decir, un valor mínimo y un valor máximo, los cuales el especialista, acorde a su criterio, considere que un parámetro debería variar. Por motivos prácticos y con la finalidad de explicar metodológicamente, mediante un ejemplo, que es la lógica difusa, nosotros definimos que los parámetros pueden variar en un rango del más o menos 10% a partir del valor estable. Ahora vamos a los valores medidos, cuando ya se tenía una condición de inestabilidad. Para este caso tomamos los datos del 6 de febrero, cuando esta condición pudo ser perceptible, y los datos del 10 días después del 16 de febrero, cuando la condición ya fue obvia. Entonces tomamos los valores medidos en estas fechas, 6 de febrero y 16 de febrero. Ahora vamos a indicar la tendencia de cómo deberían variar cada uno de estos parámetros, es decir, aplicar la identificación de tendencias. En esta tabla indicamos la tendencia que tomaría cada parámetro ante una condición de taponamiento. Luego se tiene el módulo de inferencia difusa, en donde se componen los resultados en un solo número que represente el grado de verdad de la condición. La forma en la cual se calcula este resultado puede ser diferente, ya que depende del modelo o algoritmo creado del experto.
Hagamos el cálculo de una sola variable. Aquí podemos ver que el valor estable de la PIP es de 248. Además, se definió que este parámetro varía en un rango de 223 y 272, y que según la condición de taponamiento de la succión, este parámetro presentaría una tendencia de incremento. Si graficamos presión contra grado de certeza, se tiene esta curva. El valor medido de la PIP al 6 de febrero es de 345. ¿Qué grado de certeza toma este parámetro? Si nosotros cogemos de 345, cortamos esta curva, pues toma el valor de 1 o verdadera. Ahora, las ecuaciones que vemos aquí son las que representan de forma matemática esta curva. Entonces, si tenemos una función de incremento, la ecuación que deberíamos usar es esta, 1 menos la función de decremento, y la función de decremento está expresada por esta ecuación. Ahora reemplacemos valores a ver qué obtenemos. Empezamos con reemplazar los valores mínimo, máximo y medio y medido en esta ecuación y obtenemos un valor de menos 1.47. Dado que los grados de certeza solo se expresan de 0 a 1, ¿cuál es el mínimo de estos dos? Pues menos 1.47. Pero como decimos que solo se expresa de 0 a 1, toma el valor de 0. Después calculamos la función de incremento, que es 1 menos este resultado, y pues bueno, tenemos el valor de 1, lo que leímos en la gráfica. Una vez calculado los valores de cada uno de los parámetros, ¿cuál sería el grado de certeza de que esta condición de taponamiento esté presente en el pozo? El grado de certeza va a estar dado por el mínimo de cada uno de los factores calculados. Con estos resultados se puede concluir que el conjunto de parámetros con los cuales se analizó el grado de certeza de que hay un taponamiento a nivel de la succión de la bomba es del 56% y del 76% de grado de certeza para cada fecha respectivamente. Entonces, ¿a dónde nos lleva a estimar grados de certeza? A este último paso, a permitir al operador decidir qué hacer ante una determinada condición y no dejar que ésta se vea agravada hasta el punto de que el equipo falle o que siquiera esta condición afecte el rendimiento del equipo o a su capacidad de levantamiento de fluidos. Entonces, por medio del estudio de tendencias, se concluye lo siguiente: que las tendencias identificadas en las curvas de monitoreo deben ser utilizadas en conjunto con el modelamiento basado en el conocimiento experto y la lógica difusa para la generación de un algoritmo que permite identificar una condición que propicie la falla de un equipo. Dicho modelo permitiría prevenir la falla y, por lo tanto, extender su tiempo de vida operativa. Dada que la identificación de tendencias constituye un paso previo a la generación de modelos basados en el conocimiento experto, se recomienda que para estudios futuros se considere la generación de algoritmos basados en la lógica difusa para la prevención de fallas, los cuales permiten la identificación de las condiciones que generan las mismas. Gracias.